Entonces ya estamos grabando. Lucio Huerta quiere entrar. Si alguien conoce, por favor, a Alan Octavio González Luna, mándele, por favor, un mensajito de que tiene que entrar con PC Puma. Está con puras minúsculas. Bien. Entonces, pago del siniestro es una cláusula que aparece en las condiciones generales de la póliza. Entonces, dice que apenas los beneficiarios o el asegurado, ¿no? Porque hay pólizas dotales. Dotales quiere decir el asegurado llega con vida. Entonces, como llega con vida al final del plazo, tiene que avisar que está vivo para que le entreguen la suma asegurada total. O el beneficiario es quien recibe la suma asegurada en caso de muerte del asegurado. Entonces dice, apenas tengan conocimiento, tienen 5 días para rapidito avisarme, ¿no? Oye, ¿por qué ponen tan rapidito? Ah, bueno, porque había pólizas crecientes en la suma asegurada. Y a veces sucedía que si daban mucho plazo, ya había cambiado la suma asegurada. Y entonces decían, no, pues rapidito, porque si no puede haber que haya cambio en la suma asegurada. Y si hay cambio en la suma asegurada, yo me voy a regresar a la suma asegurada que existía cuando ocurrió el fallecimiento del asegurado. Y es lo que dice acá abajo, que la aseguradora podrá reducir la prestación cuando no cumplan con la obligación del artículo anterior. Está correcto, no hay ningún problema, ¿no? Después, el artículo 69, la empresa aseguradora tiene derecho a pedir toda clase de información. Pero ¿cuál información? La que tiene relación con el siniestro, con el fallecimiento. ¿Por qué razón? Porque la empresa aseguradora quiere conocer las circunstancias y las consecuencias del siniestro. En una muerte natural, pues nada más le interesa el, ¿cómo se dice? El acta de defunción, pero en un fallecimiento por accidente, lo mataron, lo asesinaron, quiere conocer detalles. Entonces piden generalmente, cuando la muerte es natural, piden el acta de fallecimiento. Cuando la muerte es accidental, lo atropellan o lo asesinan, lo que sea, entonces le piden las dos, el acta de fallecimiento y el acta del Ministerio Público. ¿Qué más le piden? La información de los beneficiarios. Si los beneficiarios son la esposa y los hijos, pues tienen que demostrar que la esposa es la esposa. ¿Y cómo lo demuestra? Con el acta de matrimonio. Y los hijos tienen que demostrar que son hijos del asegurado. ¿Y cómo lo van a demostrar? Con sus actas de nacimiento. Entonces son las pruebas, los documentos, la clase de información que piden las aseguradoras para pagar la suma asegurada. Beneficiarios, es muy largo, es muy largo. Tan es así que generalmente no se da toda la información que la ley sobre el contrato de seguro tiene
dentro de la ley. Son muchos artículos y poner todos los artículos dentro de la ley, pues iba a ocasionar mucho problema. Vean cómo aquí está desde el artículo 163 hasta el 187 y yo ya le quité artículos, ¿me explico? Entonces hay que estudiarlo. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, la primera plática que di a los agentes fue porque mi maestro, que era mi jefe en donde yo trabajaba, que era una compañía que se llamaba Pan American de México, hizo un seminario allá por el desierto de los Leones. Allá había una, un edificio, creo que era de Nestlé, en donde capacitaban a sus vendedores y por relación entre los accionistas de Pan American de México, se les rentaba para hacer seminarios a los agentes de seguro de vida de Pan American de México. Entonces me acuerdo que mi maestro me dijo, yo no puedo ir a dar esa plática, usted ya la estudió, ya estudió la ley, entonces vaya y dé la plática por mí. Y así es con muchos actuarios que salen a trabajar, pues como saben la ley, como conocen de seguro de vida, pues generalmente, pues ellos son, oye, te toca dar la plática de esto. Y entonces hay que estar muy duchos, por eso hay que estudiarlo, porque no saben ustedes el día de mañana, cuando terminen la carrera, qué cosas tengan que hacer, ¿no? Ya les he dicho que la legislación de seguros es una materia que se estudia todo un semestre. Yo aquí les estoy comentando, les estoy confrontando condiciones generales de la póliza con lo que dice la ley sobre el contrato de seguro, para que lo chequen, lo vean y identifiquen la relación de que todo lo que hay en seguros está regulado por ley o por la ley de instituciones de seguros y de fianzas o por la ley sobre el contrato de seguro. Entonces, los beneficiarios, primero, que el asegurado tiene el derecho para designar a los beneficiarios y cambiarlos cuando se les pegue la gana. Puede poner hermanos, primos, tíos, pero debe poner el nombre, los dos apellidos, el parentesco y el porcentaje que le va a tocar. Eso ya lo vimos cuando les presenté los documentos de la solicitud y de la carátula de la póliza. Entonces puede elegirlo, excepto primero los puede elegir y los puede cambiar a la hora que él quiera, excepto si renunció a cambiar los beneficiarios. Ese es el único momento que puede suceder, ¿no? Entonces, aquí está. Puede cambiarlo cuando él quiera, excepto cuando renuncia al derecho de cambiar. Ese es, aquí dice, el asegurado tiene el derecho a designar a un tercero, ¿no? En donde le puede dar todo o la parte de él, ¿no? Podrá disponer libremente de esa decisión, que decir, lo puede cambiar, ¿no? ¿Qué pasa si el asegurado y el beneficiario mueren juntos y el beneficiario muere antes
o al mismo tiempo que el asegurado? Bueno, se va a proceder de acuerdo a lo que marca el Código Civil. Se paga a la sucesión del asegurado porque el beneficiario, al morir antes que el asegurado, no logró obtener el derecho a ser beneficiario. Para ser beneficiario, primero muere el asegurado y muerto el asegurado ya tienes el derecho al cobro del seguro. Pero si mueres antes, todavía no se había muerto el asegurado, no tenías derecho a nada. Entonces dice, si el beneficiario muere antes, se le va a pagar la suma asegurada a la sucesión del asegurado. Bien. Otro artículo, el 166, ¿no? Cuando ya adquiere el beneficiario el derecho, es ya un derecho propio a la suma asegurada, que es el crédito, ¿no? Los efectos legales de la designación de beneficiario se suspende cuando se declare un concurso o quiebra del asegurado. Es un patrimonio, sobre todo las pólizas dotales, así se llaman pólizas dotales, que si vive el asegurado, se lo van a entregar vivo. Entonces, al ocurrir una quiebra y son pólizas dotales, se suspende ese beneficio, ese derecho, y se quedan ahí como garantía de la deuda. Pasada la quiebra, pasado el problema, pasado el concurso, pues vuelve a restablecerse el derecho de los beneficiarios, ¿no? Aquí viene que la póliza puede revocar la designación de beneficiarios, es decir, yo renuncio a cambiar el beneficiario de mi póliza. Eso se llama revocar la designación del beneficiario. Pero si no hace eso, él puede cambiar los beneficiarios cuantas veces él lo desee. Artículo 169. Si designa como beneficiario a su esposa o a sus hijos, el derecho derivado de la designación del beneficiario y el del asegurado no serán susceptibles de embargo, ni de ejecución por concurso, quiebra del asegurado. O sea, si un asegurado pone en la póliza a su esposa o a sus hijos, esa designación ya no puede, como dice acá el artículo 67, ¿no? A que quede embargado, aquí, embargados sus derechos. Porque como hay una deuda del asegurado, se va a tener. Pero si notan que está ahí el beneficiario, la esposa o los hijos, no pueden ser susceptibles de embargo, como dice el artículo 167. Entonces, es muy importante hacer esa distinción entre los seguros de fallecimiento y los seguros dotales. Dotal quiere decir que hay dinero del asegurado. Entonces dice, tienes una deuda, espérame tantito, déjamela embargar.
Artículo 170. Declarado un estado de quiebra, ¿no? Sustituyen los beneficiarios, aquí, su cónyuge o descendientes, ¿no? Van a sustituir al asegurado en el evento que están tratando, porque como hay una póliza y esa póliza es una dotal, pues ellos participan como responsables, a no ser que rehúsen expresamente a esa sustitución. Entonces pueden decir, mira, allá arréglate con él, yo no me meto, ese es un problema que no me atañe, ese es su dinero, así son las características de las pólizas dotales y por lo tanto no hay bronca, ¿no? Pero la ley todavía les da chance, les dice que los beneficiarios pueden notificar a la empresa aseguradora la transmisión del seguro debiendo presentarle prueba auténtica sobre la existencia de quiebra o concurso. Les da derecho a que chequen, ¿no? De que están conscientes de que hay un problema, hay una deuda y que hay una póliza total, ¿no? También puede, si son varios beneficiarios, son problemas jurídicos, ¿no? Hay un representante común cuando sean varios para hacer las comunicaciones de la empresa por una sola persona, ¿no? Cuando los hijos de una persona, hijos, no esposa, nada más los puros hijos, están los puros hijos como beneficiarios. Entonces, y no expresa los nombres, ven la importancia, se acuerdan que siempre les he dicho, hay que poner el nombre, los apellidos, el parentesco y el porcentaje, como se los mostré en los documentos. Porque si no pone los nombres, ¿qué va a pasar? Ah, que se va a repartir, ¿no? A los hijos que sean descendientes, como se procede en caso de herencia legítima. No va a ser por partes iguales. El primogénito tiene un porcentaje mayor y así sucesivamente. Entonces, por eso no hay que decir, lo dejo a mi esposa y a mis hijos. No. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Qué porcentaje le vas a dejar? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Qué porcentaje le vas a dejar? ¿No? Cónyuge designado dentro de la ley se va a llamar a aquel beneficiario que sobreviva, ¿no? Herederos designados deben de entenderse primero los descendientes del asegurado, ¿no? En caso de herencia legítima y el cónyuge que sobreviva. Y después, si no hay descendientes ni cónyuge, las demás personas con derecho a la sucesión. Entonces, primero se va por la línea recta del asegurado, o sea, la esposa y los hijos. Y si no hay una línea directa, entonces, ¿quiénes son los que tienen derecho a sucesión del asegurado? Terminología jurídica. Yo no soy abogado. Hay un semestre donde se estudia legislación de seguros y lo debe dar un abogado para que les explique toda esta terminología de sucesión, de sobrevivencia,
de si mueren juntos o uno después del otro, de qué se llama herencia legítima, etcétera, etcétera. Ahorita nada más estoy haciendo una confrontación de artículos y condiciones generales. 174. Si el derecho del seguro se atribuye conjuntamente como beneficiarios a los descendientes que sucedan al asegurado, ¿no? Y al cónyuge, ¿qué pasa? Al cónyuge se le da la mitad y la otra a los hijos según su derecho de sucesión. Entonces, por ejemplo, el 50% va directo a la esposa, ¿no? Si pusieron beneficiarios del descendiente. Y a los hijos, el hijo mayor recibe más que cada uno de los otros hijos. Entonces, ahí entra cuántos hijos y etcétera, etcétera. Entonces, eso está en el Código Civil. Cuando hay herederos diversos son hijos, tías, primos, sobrinos, entonces, y no ponen los nombres ni la proporción que se debe repartirle a ellos, cada uno va a tener derecho según su derecho de sucesión. Entonces, no es lo mismo lo que se le da a la esposa, a los hijos, que a un sobrino, que a un tío. Entonces, ahí entra mucho de jurisprudencia. Entonces, tomen nota de que sí va a haber necesidad que en el futuro estén pensando en la materia de legislación de seguros. Eso generalmente sale para allá por el cuarto, el quinto semestre. Entonces, ténganlo pues presente. Si el asegurado omite expresar el grado de parentesco, ¿qué va a hacer? Que el seguro se va a distribuir entre todas ellas por partes iguales. O sea, las leyes son caso por caso. Se le llama también casuística. Por eso hay muchos artículos, porque ha pasado mucha problemática. ¿Y dónde se estudia eso? ¿Dónde está reglamentado? En el Código Civil Federal. Entonces, el que quiera ver, pues ahí vas a ver de herencias, descendientes, intestados. Entonces, el seguro es como un testamento, ¿no? Y cuando desaparece alguno de los beneficiarios, están con porcentaje y todo, está muy bien hecho. Ah, bueno, si muere alguno de los que están en la póliza designados, su porción se reparte entre los demás por partes iguales. Vean, hay muchos artículos que para nosotros que no estamos metidos en las leyes con tanta casuística y herencias y descendientes y cónyuges y supérstite, abuelos y hermanos, ¿no? Pues no, nos cuesta trabajo, ¿no? Otro artículo, puede ser que haya familiares que renuncien a la herencia. Pueden ser los hijos, la esposa, supérstite, los padres del asegurado, los abuelos o los hermanos del asegurado que sean beneficiarios adquirirán los derechos del seguro. No pueden decir, no, el seguro nada más es para el esposo y los hijos, ¿no? La ley está previendo muchos casos según
sea cada caso, va sacando un artículo diferente, con una redacción diferente. Entonces, si renuncian, ellos, si son beneficiarios, tienen derechos al seguro. El 179, si hay un seguro sobre la vida contratada por el deudor como asegurado y beneficiario, ¿no? Lo que corresponda al asegurado puede embargarse y todo lo demás. Pero lo que corresponda al cónyuge, eso no es embargable y podrán exigir el cónyuge y los descendientes con el consentimiento del deudor que el seguro les sea cedido mediante el pago del valor de rescate. Ustedes ya conocen valor de rescate, es la reserva que tenga el seguro en el momento de primas pagadas y tiempo transcurrido. Artículo 185. El beneficiario va a perder sus derechos si atenta injustamente contra la persona del asegurado. O sea, una esposa mata al esposo, ¿no? Ahí pierde todos sus derechos. Aquí está claro, ¿no? Entonces, para que se daba, oye, está asegurado mi esposo, pues ya me voy a divorciar, mejor a ver cómo le hago, lo mato y voy a cobrar la suma asegurada. Entonces, la ley dijo, vamos a evitar eso, vamos a poner este artículo, ¿no? Si la muerte de la persona asegurada es causada injustamente por quien celebró el contrato, el seguro es ineficaz, pero los herederos del asegurado tendrán derecho a la reserva matemática. Vamos a explicar. La primera parte es el beneficiario atenta contra el asegurado. La segunda parte es esta. Si la muerte de la persona asegurada es causada por quien celebró el contrato, puede ocurrir, ¿no?, que el esposo le contrate una póliza a su esposa y el esposo asesina a la esposa. Ah, como él celebró el contrato, el seguro ya no funciona. El seguro es ineficaz. Pero los herederos de la esposa asesinada, ¿no?, tienen derecho a la reserva matemática. Casuística, casos diferentes. Hasta pareciera que de cada pleito que había, pues iban sacando los diferentes artículos, ¿no? Y el último, son mucho más, pero ahí podrá constituirse el seguro a favor de una tercera persona, expresando nombre, apellido, condiciones o determinándola de algún otro modo indudable. Este es el artículo, ¿no?, que ahora se está usando en todos los documentos. Poner el nombre, los apellidos, el parentesco y el porcentaje que le corresponde de la suma asegurada. O sea, se debe utilizar cualquier forma que no deje dudas. Y es lo que dice el artículo 187. Dudas, preguntas sobre beneficiarios y sobre el pago del siniestro, que son dos artículos que llevamos. Después viene mi interés por mora. Las aseguradoras tienen 30 días para pagar el siniestro.
Ese es lo que les da la ley. 30 días son muchos, porque se les avisa del siniestro, se les traen los documentos y pues hay que pagar de inmediato. O sea, entre más rápida pagues las sumas aseguradas, más confianza estás generando en el público. Pero si te dilatas más de 30 días, algo hay raro. Quiere decir que esa aseguradora anda con problemas de efectivo, con problemas de lo que sea. Entonces dice, mira, te doy 30 días, pero si pagas después de 30 días, te voy a poner un castigo, interés por mora. Te voy a cobrar un interés por dilatarte por mora en el pago del siniestro. Y le va a poner los intereses más altos del mercado. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Pero la ley de instituciones de seguros y de fianzas, en el artículo 276, ahí da todos los pelos y señales de qué tasa de interés se va a cobrar, si es moneda nacional, si es dólares, quién publica esas tasas de interés. Pero aquí ya es una ampliación correspondiente a la ley de instituciones de seguros y de fianzas. La ley sobre el contrato de seguro nomás habla de las aseguradoras tienen 30 días para pagar la suma asegurada. Si no pagan, hay un castigo, ¿no? Entonces dice, el crédito que resulte vence, o sea, termina 30 días después de la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación. Perfecto. Te entregaron tarde los documentos y a lo mejor fue el día 29 del fallecimiento. Ah, pues de ahí empiezan a contar otros 30, porque los beneficiarios lo entregaron tarde. Y dice, será nula cualquier cláusula en que se pacte que el crédito no puede exigirse, sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio. No, a mí no me interesa, dice el gobierno. Tú aseguraste, tú tienes que pagar. Y si no cumples, en el artículo 276 dice, si una institución de seguros no cumple con la obligación asumida en el contrato de seguro, aquí está, dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor. ¿Quién es el acreedor? El beneficiario del seguro. Deberá pagar al acreedor una indemnización por mora. Y ahí detalla lo que yo les digo, si es moneda nacional, si es dólares, a cómo se llaman las tasas de interés de moneda nacional, la tasa de interés de dólares, pero ahorita lo que nos interesa es conocer el interés por mora, ¿no? Prescripción. Todo aquel beneficiario tiene hasta 5 años para cobrar el crédito que se encuentre constituido a su favor. Oye, Peña, pero ¿cómo que 5 años? Ah, no, los beneficiarios pueden cobrar, pero rapidito, inmediatamente. Pero puede haber beneficiarios que estén fuera de México, que si hayan ido a los Estados Unidos, hayan perdido contacto. Pues ellos todavía no conocen que eran beneficiarios. Entonces el plazo de los 5 años va a empezar a correr
cuando los beneficiarios conozcan de que existe un derecho constituido a su favor. Y en el seguro de cosas, en el seguro de daños, nada más te dan 2 años por aquellos casos raros que pueden ocurrir, ¿no? Oye, ¿qué pasa si hay falsas declaraciones? Caso de omisión, ¿no? Pues el plazo va a empezar a correr desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento de que es un caso de omisión o falsas declaraciones. Y si se trata de un siniestro, de un fallecimiento, desde el día en que haya tenido conocimiento de los interesados. ¿Quiénes son del conocimiento de los interesados? O los beneficiarios, quienes deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. Yo lo digo de otra manera. Cuenta a partir de que los beneficiarios tienen conocimiento de que hay un derecho constituido a su favor. Y aquí lo dicen de forma negativa, ¿no? Cuando tengan conocimiento los interesados, pero deben demostrar que ignoraban dicha realización, ¿no? Artículo 83. Es nulo el pacto que abrevie o extiende el plazo de prescripción fijado en los artículos anteriores, 5 años o 2 años. O sea, vean cómo el seguro tiene muchas cláusulas a favor del asegurado y de los beneficiarios. Aquí dice, además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, cuando haya pleito y se nombren peritos, pues se suspende, ¿no? Ese nombramiento de peritos, también cuando haya ambigüedad, pero no hay ambigüedad cuando habla acá de que los 5 años son para la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida. No dice seguros de accidentes personales. ¿Sí me explico? Ya ustedes saben que hay seguro de vida, seguro de accidentes y enfermedades, seguro de daños, pero no habla, como aquí quieren dar a entender, de que el fallecimiento puede darse en una póliza de accidentes personales o en una póliza del seguro de autos, que hay un choque y se muera el asegurado. No, pero pues no dice seguro de vida. Aquí es seguro de accidentes personales y aquí es seguro de autos. Pero le buscan, ¿no? Le buscan. Finalmente, los menores de edad no pueden ser asegurados. Entonces, para tener un seguro o poder pedir un seguro, el niño tiene que ser mayor de 12 años de edad. Si no ha cumplido, no puede ser asegurable y el contrato es nulo. Pero también si un niño está enfermito, por ejemplo, de síndrome de Down, chiquito, menor de 12 años, a eso se llama estar sujeto a una interdicción, terminología jurídica que debe de explicar un abogado. Entonces, menor de edad y o
la de una persona sujeta a interdicción es nulo. Entonces, pero ya se pagaron primas. Ah, pues la empresa estará obligada a regresar las primas descontando los gastos que haya tenido si procedió de buena fe. Pero como hay seguros dotales, dice en los seguros de supervivencia, que son los seguros dotales, ¿no? Podrá pactarse devolución de las primas para el caso de muerte. Pero aquí lo importante es que en ustedes se quede la idea, menores de 12 años de edad no son asegurados. Mayores de 12 años de edad sí son asegurables, pero tiene que firmar el que está teniendo la patria potestad de esa persona. Entonces, hasta ahí es lo que hemos visto de esta parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque es mucho jurídico, ¿no? Lo que podemos es tratar de leer o a través de la pobre explicación que les doy yo, que no soy abogado, pero que es indispensable que ustedes lo conozcan para que se pueda explicar, ¿no? Bien. ¿Dudas, dudas? Bien. Entonces vamos a ver otro documento. Entonces vamos a ver otro documento de acá. Ya vimos la confrontación de las pólizas, ahora nos toca ver. Aquí está la carátula de la póliza. Entonces, ahora, ¿qué toca? La tarea. La tarea va a consistir en que cada uno de ustedes consiga una póliza, o sea, se suben al internet y buscan dentro de las aseguradoras que vendan seguros de vida, porque si se suben a una de daños, no van a encontrar una póliza de vida, porque ya saben que son separadas. Entonces, una aseguradora de vida buscan una póliza, un ejemplar digital que puedan bajar, la que a ustedes les guste. Y ya que la hayan bajado, van a tener que resumir cada una de las condiciones generales de la póliza para que ustedes aprendan, hagan el resumen de los distintos párrafos, de cada uno de los distintos párrafos de cada condición general. Por ejemplo, si la de edad tiene 5 párrafos, pues cada uno de los párrafos los van a tener que resumir. No vayan a querer pasarse de vivos y decir, pues aquí hay 5 párrafos, yo ahorita en un solo párrafo resumo todo. No, no estás estudiando, no se te va a estar grabando el contenido de la póliza. O sea, es una obligación del estudiante del seguro de vida conocer el contrato del seguro de vida llamado la póliza y cada una de sus condiciones generales. Y de cada una, pues los diferentes párrafos, porque cada párrafo puede tener conceptos jurídicos que son importantes. Entonces, vayan adelantando
consiguiendo por el internet alguna copia de una póliza, la que ustedes quieran. Y ya el miércoles ya diremos el día y la hora para que todo el mundo vaya estando en conocimiento de lo que vamos a hacer. ¿Qué sigue? Apunte técnico sobre el contrato de seguro. Entonces, aquí hay un apunte, el contrato de seguro. Entonces lo vamos a abrir. Ya vimos la parte jurídica para que el estudiante aprenda, conozca que las bases del contrato de seguro que aparecen en la póliza, ¿no? ¿De dónde están tomadas? De la ley sobre el contrato de seguro. Ese es el fin de estar estudiando esta unidad temática. Así lo pide el programa y por eso ustedes lo tienen que ver. Pero hay cosas que son importantes y que se le deben demostrar al estudiante de una manera muy sencilla. Yo les voy a ir señalando el contrato de seguro. Espérenme tantito, voy aquí a... El contrato de seguro es un pacto, convenio entre dos o más partes. En la póliza de seguro, ¿quiénes son esas partes? El asegurado y la aseguradora. Aquí están. Asegurador y asegurado. Desde un punto de vista legal, nacen obligaciones. ¿Cuál es la obligación del asegurador? Pues pagar la suma asegurada en el momento en que fallezca el asegurado. ¿Y cuál es la obligación del asegurado? Pues pagar la prima, ¿no? Para tener en vigor la póliza y que si ocurre el fallecimiento, la aseguradora pague la suma asegurada. De una manera más facilita. Obligación del asegurado, pagar la suma asegurada. Pero no sé, permítame, perdón, creo que no la están viendo. Ahora sí, me regreso, perdón. Entonces aquí tenemos el contrato de seguro. Señalo, es un pacto, convenio entre dos o más partes. En el seguro de vida, estamos comentando, es el asegurador y el asegurado. Obligaciones del asegurado, pagar la suma asegurada al ocurrir el fallecimiento. Del asegurado, pagar la prima para que cuando muera, ¿no? La aseguradora le pague a los beneficiarios la suma asegurada. Entonces, lo que yo he resumido está en este párrafo de diferentes maneras, ¿no? Principios básicos del contrato. Es consensual, es bilateral, es aleatorio, es oneroso, es de adhesión y basado en la buena fe. Consensual quiere decir
que los dos, la aseguradora y el asegurado, dan su consentimiento. Es un contrato en donde las partes han consentido, se han puesto de acuerdo. Bilateral, pues son dos partes, el asegurado y el asegurado, entonces se obligan recíprocamente. Ya lo vimos, asegurado, asegurador, prima, suma asegurada. Entonces, uno paga la prima, otro paga la suma asegurada. Hay obligaciones recíprocas. Aleatorio, hay probabilidad, hay posibilidad de una pérdida o hay posibilidad, ¿no?, de una ganancia. Puede suceder o puede no suceder. Ese es lo que se llama aleatorio. Es oneroso. Hay que pagar una prima. Entonces, el asegurado paga la prima para recibir la suma asegurada. La aseguradora recibe la prima para obligarse a pagar la suma asegurada. O sea, recibo algo, pero me obligo a algo. Ese algo es un peso, es una obligación, es un compromiso. Adhesión. En un contrato, generalmente intervienen las dos personas que van a firmar el contrato. Pero en el seguro, quien redactó todo lo relacionado al contrato fue la aseguradora. La aseguradora fue a la ley sobre el contrato de seguro y de ahí fue sacando las diferentes redacciones, que es lo que ustedes van a checar en las tareas, ¿no? Al ir resumiendo, se van a recordar de las dos clases que hemos visto para confrontar las condiciones de la póliza con los artículos de la ley sobre el contrato de seguro. Entonces la aseguradora se metió con sus abogados, con la ley, hizo el contrato y nada más se lo manda al asegurado. El asegurado se adhiere de buena fe, se adhiere. Por eso hay el artículo 20, el artículo 25. ¿Se acuerdan que se llama aceptación del contrato? Que se le dan al asegurado 30 días para que revise todas las condiciones de la póliza, todo lo que le prometieron. Si no está, que lo regrese para que lo corrijan. Pero si no lo lee o no dice nada, pues ya se obligó al contrato por adhesión. Tuvo 30 días para rechazarlo o para adherirse. Por eso se llama que son los principios básicos del contrato. ¿No? Y finalmente viene el de buena fe. El de buena fe, que quiere decir que entre los dos debe de haber la máxima honradez. Ya eso ya lo hemos visto, ya lo hemos descrito, pero aquí le pongo, la aseguradora debe de darle toda la información posible al asegurado y al asegurado darle toda la información posible sobre el riesgo que debe asegurar. Entonces, aquí está, el asegurado debe describir totalmente la naturaleza del riesgo y el asegurador darle toda la información, facilitar al asegurado, ¿no?,
toda la información que formalice el contrato, que haya honradez, ¿no? Entre los dos. Bien. Después vienen los elementos. ¿Hay alguna pregunta? Ahora vienen los elementos materiales del contrato de seguro. Pues regresamos a la teoría económica del riesgo. La teoría económica del riesgo es que hay un riesgo, entonces la persona decide, ¿me quedo con él o lo traslado? ¿A quién se traslada? A una aseguradora. Se hace un contrato póliza de seguro y entonces se paga una prima. Entonces, riesgo y prima. ¿Y qué sigue dentro de la teoría económica del riesgo? Pues que dejan pasar el tiempo a que ocurra el evento temido, al que le tenemos miedo que ocurra y que se llama siniestro. Y una vez que ocurre el siniestro, hay que reclamar la indemnización, el pago de la suma asegurada. Vean que todo está ligado, sale en diferentes momentos y por eso el estudiante debe estar muy vivo, ¿no? El riesgo ya lo estudiamos. El riesgo asegurable debe ser futuro, fortuito, incierto. Eso ya está de cajón, ¿no? Aquí nomás pone incierto, aleatorio, posible, lícito, que ya también lo vimos en la unidad anterior. Que al menos recuerden futuro, fortuito, incierto. Aquí hay más, pero ya con... Después, el riesgo. ¿Cuál riesgo debemos aceptar dentro del seguro de vida? Aquel que tenga interés asegurado. Es decir, que cuando ocurre el riesgo, ocasione un perjuicio económico a los beneficiarios. Generalmente, cuando se aseguran las personas, se la dejan a la esposa, a los hijos, a los padres si son solteros, o a veces hay personas que están casados con hijos y todavía ayudan a sus padres. Entonces, esa persona, esa cabeza de familia, si muere, si ocurre el riesgo de fallecimiento de esa persona, hay interés asegurable. Es decir, hay un perjuicio económico para la esposa, para los hijos. ¿Cuál es el perjuicio económico? Que al morir, pues no va a haber gasto que llevaba el asegurado. Era el productor de ingresos y al no llegarle el dinero, pues la esposa, los hijos y los padres, de ser el caso, no van a tener dinero para alimentación, habitación, vestido, cultura, diversión y seguro. Si no hay ese interés asegurable, pues no hay, el riesgo no va a ser asegurable. Voy a poner un ejemplo. Un joven está muy enamorado de su novia y dice, oye, voy a comprarme un seguro de vida y te voy a poner a ti como beneficiaria. ¿Van a aceptarle ese seguro a esta persona o se lo van a rechazar? ¿Quién se avienta al ruedo? Si se muere el novio, ¿hay perjuicio económico para la novia? No, hay mucho amor nada más, ¿no?
Vamos a poner otro caso. Viven juntos. Ah, ya no son novios. Ya jurídicamente ese estado se llama unión libre. En la unión libre ya hay dependencia económica, ya hay el cabeza de familia que va a producir los ingresos para que en esa familia haya para alimentación, habitación, vestido, cultura, diversión y seguro. Pero ya cambia. Ya hay unión libre. Ahora con estos cambios de las leyes, los matrimonios entre iguales, mujer, mujer, hombre, hombre, y hasta perversión, tríos, porque ahora ya hay una lista ahí que es lésbico, gay, transgénero, trans no sé qué, y plus, y ya hay tantas cosas que ya la ley, ¿no? Pues a lo mejor pueden ser dos de la misma, mujer, mujer, hombre, hombre. Pues sí, puede haber dependencia económica. Entonces, sí puede haber perjuicio económico y sí puede venderse el seguro. ¿Por qué? Porque hay interés asegurable. Los tres, ahí se juntaron tres, ¿no? Dos mujeres y un hombre, una mujer y dos hombres, o tres del mismo sexo. Ahora no sabe uno qué cosas puedan suceder. Hay interés asegurable. Está reconocido ese estatus de matrimonio entre iguales. Yo estoy dando como ejemplo el de tres. Yo no sé si la ley llegue a tres, ¿me explico? Pero de dos, entre iguales, pues hasta ahorita mencionan el lógico, mujer, mujer, hombre, hombre, pero no sé el día de mañana si pueda haber que son tres, ¿no? Y las combinaciones posibles, pues si hay interés asegurable, va a tener que ser un riesgo asegurable. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, bien asegurado, como estamos hablando de un contrato de seguro, pues hay un contrato de seguro de vida o un contrato de seguro de cosas, que es asegurar edme, mamo o dive, edificios, mercancía, maquinaria, mobiliario y equipo, objetos de imposible reposición, dinero y valores. Entonces, el riesgo puede ser una persona y entonces hay que ver si el fallecimiento de esta persona provoca un daño económico a los beneficiarios. Segundo, si es cosa, es asegurada, porque hay un daño económico, ¿no? Al patrimonio. ¿Al patrimonio de quién? Pues del dueño. Entonces, ¿qué hay que fincar? El capital asegurado. Hay que darle valor. Hay que determinar una cantidad económico cuantitativamente. Y entonces, por ejemplo, un edificio, una casa, un coche, ¿cómo se dice? ¿Qué otra cosa hay? Robo, un reloj, una joya, una computadora. Hay que darle valor y hay definiciones de valores. Valor convenido entre las partes o que se estima, ¿no? Se ponen de acuerdo. Hay valor de mercado. ¿Cuál es ese valor de mercado? ¿No? Espérame tantito. ¿Cuál es el valor de mercado?
Pues el precio al que normalmente puede adquirirse. El valor de nuevo, pues es el compra del objeto asegurado en calidad de nuevo. Valor venal, el valor en el momento inmediatamente anterior a la producción del siniestro. Como ven, es terminología que ustedes van a tener que ir aprendiendo poco a poco. No hay de otra. Poco a poco lo van a tener que ir aprendiendo. Hay que darle valor al riesgo. La cosa asegurada contra incendio, la cosa asegurada contra robo, la cosa asegurada, por ejemplo, autos, trailers, mercancía que esté en transporte, etcétera, etcétera. Entonces aquí está el valor venal. Alteración del riesgo, ya lo hemos comentado, puede agravarse el riesgo o puede disminuirse el riesgo. Si agrava el riesgo, aumenta la prima. Disminuye el riesgo, disminuye la prima. Excepto si en las pólizas de vida tienen incluida la cláusula o la condición general de carencia de restricciones. O sea, vayan viendo cómo se va ligando conceptos que ustedes van aprendiendo. La prima es lo que se paga para tener la garantía de que si se muere la persona, la aseguradora va a pagar la suma asegurada. Es una aportación económica, cuesta, ¿no? Y hay una técnica para calcular la prima. Aquí está, vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con, técnicamente, la prima de riesgo es el costo del valor esperado de las obligaciones que se deriven del riesgo asegurado, que depende directamente de una probabilidad mediatórica de que haya un siniestro. Entonces ya estamos en que la técnica para calcular las primas va a ser una probabilidad de un valor esperado de las obligaciones que se deriven. Es auto, que lo roben, que se estrelle, que hay una colisión, que le caiga un rayo, un árbol. Todos esos sucesos tienen una probabilidad. Entonces hay que calcular el valor esperado. Oye, pero ¿cómo se calcula ese valor esperado de la prima? Pues vamos a ver aquí el ejemplo. Aquí dice que hay 500,000 automóviles en un país o en un lugar determinado. Entonces, ¿cuántos son los que pueden sufrir daño a los autos? ¿Qué les puede pasar? Que los roben, que hay una inundación, que tengan una colisión, una volcadura, que les peguen, que les dañen el carro, que tengan, ¿cómo se dice? Que ellos causen daños a terceros en sus personas, en sus bienes, o que los ocupantes del vehículo después de una paguen gastos médicos. Ah, pues dice, ok, pues vamos a evaluarlo, ¿no? ¿Cuántos eventos de daños al auto ocurrieron? De esos 500,000 automóviles, 60,000 tuvieron un siniestro. Ah, eso se llama frecuencia. Entonces, y en promedio,
¿cuánto pagaron en cada siniestro? El costo del daño fue de 20,000. ¿Cuánto tiene que pagar la aseguradora? Frecuencia por severidad. Aquí está. Frecuencia por severidad. La frecuencia fueron 60,000 siniestros. La severidad fue el pago en pesos de 20,000 pesos promedio en cada siniestro. Entonces dice la aseguradora, si yo tengo que pagar eso dentro de un año, ¿cómo lo reparto para que me pague cada uno una cuota individual? Pues todo lo que va a pagar la aseguradora lo va a repartir entre la colectividad total de automóviles que están expuestos a ese tipo de riesgos. Estamos hablando el tipo de riesgos autos. Entonces, 60,000 por 20,000, frecuencia por severidad, es lo que paga la aseguradora. Pero lo va a repartir en el total de la colectividad. Pues entonces multiplicamos, dividimos y nos da que la prima a cobrarse va a ser de 2,400 pesos. Esa es la forma como se calcula la prima. Lo voy a decir de otra manera. Aquí va los casos que han ocurrido. Y en el denominador van los casos igualmente posibles. Entonces, si estamos hablando de automóviles, ¿cuáles fueron los casos que ocurrieron? 60,000 y cada uno por 20,000. El costo total fueron 60 por 20. Y en la parte de abajo, los casos que estaban igualmente posibles de correr el mismo riesgo, pues es la población total de automóviles. Y así es como se define probabilidad. Probabilidad es un cociente en donde en el numerador van los casos ocurridos y en el denominador van los casos igualmente posibles. Y esa es la probabilidad. Entonces, es la forma muy sencilla de cómo calcular esta situación. ¿Qué se considera? Vamos a ampliar un poquito más. La duración del seguro es cada año, ¿no? En un año, ¿qué ocurre? La probabilidad del siniestro, la frecuencia, ¿no? Y la severidad. Esa es la probabilidad y el costo esperado del daño. Aquí está, ¿no? La probabilidad y acá está el costo esperado del daño. Este ejemplo sencillo pone de manifiesto que la prima debe ser proporcional, entre otros aspectos, a la duración del seguro, que universalmente es el año, probabilidad del siniestro, que es la frecuencia, y el costo esperado del daño son los pesos pagados en promedio. Eso también se puede representar, que en lugar de que sean pesos, sea un porcentaje lo que se debe de cobrar de prima. Por ejemplo, si hay una suma asegurada de 1,000,000 de pesos y la prima a cobrar es el 5%, quiere decir que la prima de riesgo es de 60,000 pesos. Lo van a aprender. Ahorita nada más se les está mostrando. Este cálculo que se hace
de frecuencia por severidad se llama prima pura o de riesgo. Pero hay cosas adicionales que se le agregan. Los gastos de administración, los gastos de adquisición, los gastos de redistribución del riesgo y el recargo para desviaciones estadísticas y margen de utilidad. Si a la prima pura le agregan estos nuevos recargos, se llama prima comercial. O sea, vayan viendo cómo empieza primero lo teórico y después se le van agregando otro tipo de gastos para que nos dé la prima comercial. Es todo, ¿no? Todavía falta calcular la prima total, porque a la prima total es la prima comercial más impuestos y otros accesorios que marque la ley, ¿no? Entonces, en resumen, aquí tenemos, primero que calculamos el precio teórico medio de probabilidad, que le llamábamos la prima neta o la prima pura. Después fueron recargos para gastos de administración, producción, compensación, redistribución de riesgos y ganancia comercial o utilidad. Y finalmente, ¿qué le agregamos? Las cosas de impuestos repercutibles al asegurar. Entonces tuvimos la prima neta, la prima comercial, la prima de tarifa y los agregados que le fuimos haciendo. En gastos de administración que entró, cobro de primas, tramitación de siniestros, todos los gastos que están reflejados en la contabilidad. Por eso nos enseñan contabilidad de seguro. Poquitas cosas, pero para que sepamos encontrar dentro de un estado de pérdidas y ganancias los diferentes gastos de administración, todo aquello que se le paga a los agentes, se le llama de producción o de adquisición de negocios. Después la redistribución, acuérdense, el reaseguro distribuye el riesgo. El reaseguro nos permite no tener todos los huevos en una sola canasta. Y después, por si hay alguna desviación estadística, se le agrega un porcentaje. Y de margen de utilidad también otro porcentaje. Entonces ya nos sale la prima comercial. Y finalmente la prima total. Entonces acuérdense de 3 primas. Aquí tienen la prima pura o prima de riesgo, que es el valor esperado o la probabilidad media teórica. De aquí se tomó ese concepto, ¿no? Precio teórico medio de probabilidad. Después los recargos de gastos de administración, producción, compensación y los finales para tener la prima total. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, ya dieron las 9:30. Así estamos acostumbrados a dar la clase, aun cuando no tienen que irse en el camión y salir más temprano y todo lo demás. Pero ha sido nuestra costumbre que las 2 horas de clase, ya por ser la última clase, ya nomás la damos la 1:30. Así que lo voy a hacer mientras demos las clases por ¿cómo se dice? Por línea. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Para que ya después, el miércoles, veamos clases de primas.
Va a haber prima pura, prima comercial, prima bruta, prima total, prima cedida, prima retenida, prima emitida, prima. Todos esos conceptos los tenemos que ir conociendo y aprendiendo. No va a haber de otra, ¿no? Entonces, poquito a poquito los vamos a ir haciendo. Así que, jóvenes, pásenla bonito. Voy a terminar la grabación y primero Dios nos vemos el miércoles. Traten de ir consiguiendo su póliza de seguro de vida para que ya teniéndola, a ver si el miércoles yo les pregunto a ver cuántos ya las tienen para que yo les explique nuevamente cómo va a hacer la tarea. Así que buenas noches, pásenla bonito y hasta el miércoles. Bye.